Estimados, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Isabel Luna, soy magíster en estadística. Trabajo como docente en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y también trabajo en la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la provincia de Córdoba. En esta presentación les venimos a acercar parte de un trabajo que estamos realizando dentro de un proyecto mucho más grande, que es el proyecto de mi tesis doctoral, donde queremos desarrollar una serie de herramientas para poder medir el impacto económico del turismo y lo que está generando a nivel de actividades. Y lo que hemos hecho es una primera presentación. Acá básicamente vamos a contar algunos datos sobre Córdoba para aquellos que no conocen, y vamos a hablar un poquito de las técnicas INCUDAPO y en qué estamos trabajando en esta etapa inicial. Esperemos que en próximos encuentros ya les podemos acercar algunos de los resultados que estamos obteniendo. Así que bueno, con este preámbulo arranco, digamos, a presentarles un poco de en qué estamos trabajando. Como les decía recién, para aquellos que no conocen, la provincia de Córdoba se encuentra al centro del país. Es la segunda provincia más habitada, y debido a su buen clima y es una zona caracterizada por sierras, por valles, es un destino turístico no solo por su ubicación, sino por su clima y por sus características de recursos naturales, uno de los destinos elegidos a nivel nacional. Además tiene una gran capacidad de absorción. De hecho, por ejemplo, si la comparamos con otros destinos importantes de la nación, Córdoba tiene alrededor de 1,5 millones de plazas disponibles, que si la comparamos, por ejemplo, con Salta es 4 veces, y si la comparamos con Bariloche 3 veces esa cantidad. Y si se toma el número, por ejemplo, de visitantes hospedados en el año 2017, Córdoba recibió alrededor de 4 veces más visitantes que Mendoza. La provincia de Córdoba es un destino principalmente doméstico, como les decía, mayoritariamente doméstico, si bien no es desestimable el turismo internacional, sobre todo por lo que puede aportar en función de divisas, pero básicamente se le habla de que a veces son más de un 90% de destino nacional. Un poco para ubicarnos el impacto que va a tener el turismo en Córdoba, un poco ubicarnos también en la economía cordobesa. La economía cordobesa básicamente tiene 3 pilares, que es el sector agropecuario, el comercio y la industria, y presenta una gran producción de bienes primarios, industriales y servicios, pero básicamente está orientada en un fuerte sector agrícola, con la producción de soja, maíz, trigo, de hecho, y de maní, que por ejemplo es el principal exportador, y como productor de manufacturas de origen agrícola, presenta un sector industrial basado en estos derivados de la soja, en lácteos, en lo que hay golosinas. La empresa Arcor pertenece a Córdoba, y como sector de manufacturas, básicamente de origen industrial, presenta un sector caracterizado, digamos, por una producción de automóviles y sus autopartes. Dentro de la construcción se destaca los insumos como el cemento. Básicamente esto es como para mostrar un poco cómo es la estructura del Producto Geográfico Bruto, o como le podemos decir, del Producto digamos, Regional Bruto. Sabemos que a nivel regional el PBI, o la medida de Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno, se llama de estas maneras. En Córdoba se le dice Producto Bruto Regional, pero básicamente lo que tenemos es la estimación en cuanto a cuentas provinciales. Y en este caso vemos que dentro de las cuentas, en valor agregado, la agricultura es la que más ha pesado, tiene una variación entre el casi 24% y el 14%, mientras que la industria manufacturera lo ha hecho casi siempre en un segundo lugar, pero también destacado, entre un 16 y un 19%, y el tercer sector es el comercio. Lo mismo pasa, digamos, que entre un 17 y un, digamos, 16-18%. Y construcción es un sector que se destaca con un 7%, entre un 6,6 y un 8, depende del año, un 8,1% como máxima. Ahora bien, cuando nosotros queremos pensar en turismo, turismo no es un sector específico, no lo vamos a encontrar en las cuentas detallados. Sí, por ejemplo, vamos a encontrar el sector hoteles y restaurantes, que claramente ocupa un lugar central, digamos, un lugar muy importante dentro de las actividades de turismo. Pero cuando queremos trabajar en turismo a nivel de cuentas, lo primero que tenemos que hacer es poder imputar qué parte de los otros sectores. Por ejemplo, qué parte del transporte pertenece a turismo y qué parte no. Entonces, empieza un primer trabajo de elaboración de cuáles son las actividades, cuáles son las partes de las actividades que corresponden a turismo y cuáles no. ¿A través de qué? A través de analizar el turismo
a través de analizar su consumo, es decir, el turismo como fenómeno de demanda y a través del consumo turístico poder imputar. Lo mismo nos va a interesar después a los fines de la matriz de poder definir dentro de la demanda qué porcentaje corresponde al consumo turístico y qué no. Entonces, una vez que tenemos claro que en ese esquema estamos trabajando, podemos probar, por ejemplo, hay algunas cuestiones, algunas hipótesis iniciales a través de algunas otras mediciones, que por ejemplo el INDEC plantea que para Córdoba implicó un 9,9% fue generado por turismo en cuanto a empleos. En esto vinculado a las ramas características. Las ramas características son aquellas actividades que ya sea porque implican un fuerte impacto dentro del gasto de turismo, por ejemplo el transporte es considerado una actividad característica, o ya sea que en caso de que no existiera turismo se reducirían grandemente, como hotel y restaurante, entonces son consideradas ramas características. Sin entrar en más detalle de eso, lo importante acá que lo que estamos tratando de hacer es poder de alguna manera estimar cuánto impacto está generando. En ese sentido, se han desarrollado varias técnicas, las técnicas de la cuenta satélite turismo, que justamente viene a trabajar en esto de poder vincular a las cuentas nacionales y provinciales con la cuenta con turismo y poderlo medir, y los modelos input-output, que se trabajan a través de las matrices, digamos, y los modelos de equilibrio general computable, que si bien ofrecen mucha, digamos, más flexibilidad para poder trabajar, los modelos input-output vienen a ofrecer, digamos, de alguna manera una explicación un poco más intuitiva. ¿A costa de qué? A costa de unos supuestos muy fuertes. Entre ellos, para simplificar justamente el comportamiento de la economía, esto de poder, tenemos que trabajar con funciones de producción y de demanda de proporciones fijas, que son las conocidas como tecnología de Leontief, o que los coeficientes técnicos sean constantes. Esto está asumiendo, digamos, que los precios de los inputs y de los outputs no cambian en términos relativos, cuando en realidad no tiene por qué ser así, pudiendo esto incluso variar ante un incremento o un descenso en la demanda turística. Entonces, las repercusiones derivadas de no permitir la sustitución de los factores que se hayan encarecido en el tiempo por aquellos otros que sean relativamente más baratos serán más importantes. Lógicamente, cuanto mayor sea la diferencia entre la estructura de precios correspondiente a la fecha de la elaboración de las tablas input-output y el periodo en que se analice el impacto, mayores. Por eso estamos nosotros trabajando con una matriz para Córdoba del 2003, que es nuestra matriz base, y estamos pensando en técnicas de actualización, que es lo que vamos a contar. Previo a eso, sí es importante hablar de que cuando nosotros estamos analizando, por ejemplo, la idea básica es que en un modelo de gasto turístico interior, al ser satisfecho genera un aumento en la actividad. Eso se le llama efecto directo para los primeros proveedores de esa demanda, por ejemplo, hoteles y restaurantes, que a su vez deben adecuar los pedidos a sus proveedores, alimentos y bebidas, y estos a los suyos generan una segunda ronda de transacciones económicas que constituyen los efectos indirectos. Y los impactos del gasto turístico interior no se agotan, los efectos directos e indirectos, pues esto provoca un incremento en la renta de las economías domésticas vía sueldo y salarios, que se traduce en un mayor gasto privado, iniciándose un nuevo ciclo que se denominan efectos inducidos. Si lo quisiéramos ver gráficamente es esto: gasto de visitantes, efecto directo a través de las compras, efecto indirecto, digamos, a través de las compras que realizan esas actividades, efecto inducido, y todo eso vía sueldo y salarios para poder hacer un efecto total. Esa es un poco la estructura que subyace. La formulación, como conocemos con los efectos Leontief, es una matriz de este tipo que refleja la producción necesaria de cada rama o de actividad para satisfacer una demanda final. Esta es un poco lo que les decimos que son las ramas las que se abren, en cuáles son turísticas y cuáles no, y cuál de esa demanda final digamos, corresponde al turismo o no. Determina una matriz forma exógena, dada una estructura productiva recogida por la matriz de inversa de Leontief, siendo AR la matriz regional de coeficientes técnicos interiores, dependiendo de justamente de qué D sea el vector de gasto turístico o de consumo privado, o sea, cómo vamos a abrir ese vector. Y se estima la producción derivada de los efectos directos más los indirectos más los inducidos respectivamente. Bien, un primer paso, que lo que tenemos que hacer es la actualización de la matriz existente que tenemos en Córdoba, que es una matriz 2003, y como veíamos se generaba un sesgo muy importante. Entonces, existen diversas técnicas no directas
que permiten acometer este problema. Por lo que la primera decisión que se debe afrontar es la seleccionar el método, digamos, para que se ajuste a este objetivo en cuestión. Entonces, se utilizan diferentes técnicas híbridas que permiten el desempeño de esta tarea, pero los más populares son los métodos RAS o Cross Entropy, que también conocido, digamos, como equilibrio de matiz biproporcional. El RAS es un proceso iterativo que, dado los valores totales de la fila y las columnas, pueden realizar un reajuste de una matriz. Las estimaciones, digamos, finales de la tabla de entrada y salida, se refuerzan, se pueden reforzar y eso la va a fomentar con datos de encuesta, que es un poco lo que estamos trabajando ahora en esa información, digamos, externa. Estas técnicas híbridas permiten al analista incluir información proveniente de encuestas pequeñas o enfocada en las estimaciones obtenidas de técnicas que son de no encuestas. Y el producto resultante es una mezcla de información, de encuestas y no encuestas, por lo que es de naturaleza híbrida. Existen diferentes técnicas híbridas, como veíamos, que permitía el desarrollo de esta tarea, como los mencionamos recién, los métodos RAS y de Cross Entropy. RAS, bueno, como lo dijimos recién, es que ya lo habíamos explicado, también era conocido como un método que lo menciona recién. Entonces, este trabajo básicamente se centra en el desarrollo de instrumentos a partir de los cuales se van a realizar algunos ejercicios de simulación. Existen diferentes estrategias que se utilizan en la literatura, digamos, para entender a la industria del turismo, bajo un enfoque de equilibrio general o un insumo-producto. Entonces, a través de la naturaleza de la pregunta que domina el estudio, forma la estrategia de simulación. A diferencia de los estudios cuyas preguntas se basan en la ocurrencia de un fenómeno en particular, este estudio no tiene, digamos, para financiar su estrategia, digamos, eso de simulación. En otras palabras, incluso si tenemos la intención de comprender cómo la industria del turismo en Córdoba podría estar transformando su economía, no estamos interesados en comprender cómo esto se ve afectado por un shock particular. Estas condiciones dan flexibilidad a la estrategia de simulación, ya que tiene que responder a los requisitos particulares de simulación, pero al mismo tiempo hace que los choques inducidos sean arbitrarios. Entonces se realizan simulaciones de diferentes caídas en la demanda turística para ver los cambios en esta industria pueden modificar al resto de la economía. La caída de la demanda se modela al reducir el número total de visitantes, mientras se mantiene constante el gasto turístico per cápita. Dicha demanda turística se divide en dos componentes, turismo nacional e internacional, y las simulaciones presentadas pondrán a prueba los resultados de sensibilidad en términos de movilidad capital, de turismo y de tipo de turismo, nacional o internacional. Bueno, esto un poquito era lo que les queríamos compartir. Desde ya, muchísimas gracias por escuchar. Tenemos muchas ganas de irles contando más, así que nos vemos en un próximo encuentro.